Entonces, la sesión pasada estábamos viendo la definición de una relación. Entonces, una relación es cualquier subconjunto de un producto cruz A cruz B, ¿sí? Un producto cartesiano. Y la notación es importante que ya habíamos dicho es que si una pareja está en la relación R, entonces R escribíamos por mera notación, definición, R de A es igual a B. Y decimos que B es una imagen de A bajo R y se lee R de A igual a B. ¿Está bien? Como si fueran especie de funciones que ustedes conocen. Entonces vimos algunos ejemplos y nos quedamos en la definición del dominio y la imagen. Y habíamos dicho que siempre el conjunto B se le llamaba el codominio. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a ver, este B está como muy feo. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? De hecho, vamos a usar los ejemplos que tenemos acá. Fíjense, entonces, vamos a poner, por ejemplo, este, para R1, ¿no? Entonces, ejemplos. Entonces, aquí le voy a poner, considerando las relaciones de la sesión pasada, o de la sesión anterior, tenemos que, fíjense, 1, ¿cuál es el dominio de la relación R1? ¿Sí? Entonces nos vamos a la definición. La definición nos dice, esta es la relación, ¿no? Aquí le pongo. ¿Qué nos dice la definición del dominio? Dice, son los elementos en A, ¿sí? De acá, ¿sí? De tal manera que hay un elemento en B, ¿sí? Tal es que la pareja X, R está en R, o R de X, Y es igual a R de X es igual a Y. Nos vamos al ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cuáles son? El 0 se relaciona con A, entonces ya podemos decir que el 0 está en el dominio. Entonces, aquí incluye el 0. ¿Por qué? Porque el 0 se relaciona con alguno, ¿sí? En este caso, el A. Otro. El 1, pero hay que observar cuál es el conjunto A. El 1 se relaciona con alguno, sí, con el A, entonces también lo pongo. 0,1. Y ya, bueno, ya lo cerré adelantándome un poco. El 2 se relaciona con alguno aquí. No. Entonces ese no va en el dominio. Entonces nada más quedan estos. Entonces aquí voy a observar algo muy importante. Es que el dominio es el 0, 1. ¿Sí? Y es distinto de A. Eso ahorita lo vamos a utilizar. Y esto es distinto de A. ¿Sí? No es todo A. No es todo el primer conjunto. ¿Qué otra? Iba a decir algo de acá. Bueno, entonces ese es un primer ejemplo de el dominio de una función. Si se dan cuenta, básicamente son las primeras entradas de lo que es los puntos que están en la relación. ¿Sí? Entonces, ese es su dominio. ¿Cuál es su imagen? ¿Sí? La imagen de la relación R1, ¿sí? Pues ¿cuál es? Es el conjunto, nos vamos a la definición. Como apenas estamos aprendiendo esto, nos vamos a la definición. Entonces, ¿qué nos dice la definición? La definición de la imagen nos dice, son los puntos ahora en la segunda coordenada, digamos Y en B, para los cuales existe 1 y X está relacionado con Y. X, Y está en R, o R de X es igual a Y. Pues vamos al ejemplo. ¿Cuál es? R1, ¿cuáles son los elementos de acá que están relacionados con 1? De acá, de A, pues son nada más el A, si se dan cuenta. El B no está relacionado con ninguno. Entonces, la imagen de esta es el B. ¿Sí? Y también aquí se dan cuenta, este es distinto de B.
¿Está bien? Bueno, esto no lo pongo para no confundir tanto porque no lo vamos a usar tanto. Entonces, la imagen de R1 nada más es igual al B. Si se dan cuenta, básicamente es, si ustedes pueden escribir la relación explícitamente, o la pueden visualizar, son la segunda coordenada de todos los elementos, de todas las parejas que están en la relación. ¿Sí? Entonces, ese es uno. La relación, ahora vamos con el ejemplo R2. Entonces, para la relación R2, ¿quién es el dominio? Vamos a poner aquí punto, que se acaba este, ¿no? Para el dominio de R2, ¿quién es? Pues son el 0, el 2 y el B. Falta el 1, ¿no? Entonces es 0 y 2. Entonces es 0, 2. Y también acá nos damos cuenta que es distinto de A. ¿Sí? En la relación R2. ¿Está bien? Bueno, no, perdón, estaba yo en la 3. No, perdón. Entonces, corríjanle acá. No, estoy yo fijándome en la R3. Entonces, fíjense. En la relación R2 es esta de acá. Entonces, no puede ser. Ahí está. En la relación R2 es el 0, el 1 y el 2. Son las primeras coordenadas de los puntos que estén en R2. Entonces es 0, 1, 2. 0, 1, 2. En este caso sí es igual a A. Eso va a importar ahorita para la definición de una función. ¿Sí? La imagen. ¿Quién es la imagen de la relación R2? Pues vámonos para atrás. Entonces la imagen es las segundas coordenadas. Entonces de la R2 es AB, ¿no? Y ya, porque nada más el conjunto B tiene B. Entonces es el conjunto B, o sea, es todo, es A, B. Que en este caso vamos a poner que es en realidad el conjunto B. ¿Sí? Vámonos al ejemplo 3, ¿no? Del ejemplo de la imagen, de la relación R3, ¿cuál es el dominio de R3? Pues si ustedes se dan cuenta es 0, ya lo conté, 2 y ya. Entonces nada más es el 0 y el 2. Aquí es distinto del conjunto A porque ¿cuál falta? ¿Sí? Falta el 1. ¿Sí? Este no está en el dominio. ¿Sí? Y análogamente la imagen, pues va a ser A, B, y estos dos las conté, entonces ahí también es AB. Entonces la imagen de R3 es igual a B, el conjunto B. Ya no le pongo así A, B porque sabemos que es B. ¿Sí? Y así pueden hacer los demás. Vamos a hacerlos para que vean, para que practiquemos varios. Entonces, de la relación S1, ¿cuál es el dominio del ejemplo anterior? S1, ¿quién es? Pues el dominio es 0, 1, 2, 3. Vienen todos, ¿no? Entonces viene están todos, ¿no? Sería 0, 1, 2, etcétera, que en realidad es los naturales, que es, en este caso también va a ser todo A. Bueno, ya no le pongo, pero es todo el conjunto con el que estábamos diciendo en este caso que fuera A, ¿no? ¿Cuál es en la imagen? Pues es 1, 2, 3, 4 también, ¿no? Es todo N. Entonces acá en la imagen de S1 es también 0, 1, 2. No, aquí falta el 0, fíjense. No está, ¿no? Es 1, empezamos desde el 2, el 3, el 4. Entonces, nada más es el 1, el 2, el 3, y etcétera. Que no le voy a poner igual a n porque pues vamos a suponer que nosotros los naturales empiezan desde el 0. Hay gente que dice que los naturales empiezan desde el 1, en realidad es irrelevante. Si uno quiere utilizar el 0, usa el 0. Si no quiere utilizar uno el 0, no lo usa y no hay ningún problema. Jala todo bien. De hecho, cuando veamos inducción, vamos a hacer como que el 0 no exista porque vamos a
demostrar para n igual a 1, para suponer para n, después para demostrar para n más 1. Entonces ahí no vamos a utilizar el 0. En caso de que sí, lo mencionaremos. Bueno, entonces la imagen de S1 pues es eso. El dominio de S2, fíjense aquí quién es. El dominio de S2, ¿sí? Son 1, perdón, el dominio es 0, 2, 4, 6. Son los pares. ¿Y cómo se, vamos a poner 0, 2, 4, 6? ¿Cómo se abrevian estos conjuntos? Pues es el conjunto, si ustedes lo hacen, fórmula sería 2n, tal que n está en los naturales. Esto me abrevia todo el conjunto de números pares, porque si hacen acá n igual a 0 les queda 0, n igual a 1 les queda 2, n igual a 2 les queda 4 y así, etc. ¿Está bien? La imagen de S2, ¿quién es? Pues vámonos para atrás, ¿no? ¿Quién es la imagen? Pues es 1, 3, 5, 7. ¿Quiénes son esos? Son los impares. ¿Está bien? Entonces vamos a ponerle aquí es 1, 3, 5, 6 par, 7, etc. ¿Cómo se pueden abreviar estos impares mediante una descripción compacta? Pues sería los de la forma 2n más 1 con n en n, ¿sí? Porque aquí si n es igual a 0 nos queda 1, si n es igual a 1 nos queda 3, si n es igual a 2 nos queda 5, etc. Y esa es la imagen, ¿sí? Se dan cuenta también aquí en este no es todos los naturales, ¿está bien? Eso ahorita va a importar, fíjense. O sea, para el concepto de función va a importar demasiado el dominio, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Para el ejemplo 3, que habíamos visto que era los subconjuntos de R2, ¿quién es el dominio? El dominio de la relación T1, ¿cuál es? Fíjense, ¿no? Son los elementos de esta forma. La relación es esta, ¿no? Que es el círculo, ¿sí? Bueno, entonces son aquellos para los cuales esta raíz exista. Porque si yo agarro un número real, ¿sí? Y acá le pongo un X. Si esa raíz me da negativa, entonces no puedo sacar la raíz en los números reales. Ya son números complejos, que es otra cosa que vamos a ver más adelante en el curso. Los números complejos. Entonces, ese dominio, ¿cuál es? Pues son los X para los cuales 1 menos X cuadrada es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque si yo aquí a esta fórmula le pongo un número negativo, ahí no voy a tener ningún Y, ¿no? Entonces, por eso necesito esa condición, ¿sí? Ya, de hecho, aquí me falló, aquí no debe de ir en X. Bueno, aquí está mal, ¿no? Porque aquí no es nada más así. Vamos a ponerle así nada más esa fórmula. Bueno, entonces, pues, ¿cuál es este conjunto? Pues, hacemos la cuenta. 1 menos x cuadrada es mayor o igual que 0. Si solo si 1 es mayor. Resolvemos la desigualdad, ¿no? 1 es mayor o igual que x cuadrada, pero pues esto lo podemos voltear si solo si x cuadrada es menor o igual que 1, y esto es si solo si la raíz de x cuadrada es menor o igual que 1, pero la raíz es un valor absoluto, entonces si solo si el valor absoluto de x es menor o igual que 1, y si solo si, pues nos va a quedar que x es mayor o igual que 1 y mayor o igual que menos 1. Entonces el dominio es el intervalo menos 1, 1. Este es el dominio. ¿Está bien? Ahorita digo una manera rápida de
ahorita digo una manera rápida de encontrar el dominio. Pero, por ejemplo, ahora, ¿quién es la imagen? La imagen de T1, ¿sí? Entonces, la imagen son todas las parejas del círculo, ¿sí? Para las cuales existe un elemento en el dominio que se hace en relación. Entonces, esto es más complicado de explicar, lo voy a poner aquí. Son los yes en R, tales que, ¿cómo se dice? Tales que T1 de existe X, ¿no? Tal que T de X1 es igual a Y, ¿sí? Entonces, si ustedes lo van desarrollando, esto es como más de propio de cálculo, ¿sí? O de geometría analítica. Esto ya no es como teoría totalmente de álgebra, sino ya es como una cuenta. Pero vamos a hacerla, son los Y's en R, para los cuales existe X y 1 menos la raíz de 1, cambiando cuánto vale T1, ¿sí? El T1 vale esto, entonces lo pongo, ¿no? Tal es que más menos raíz de 1 menos X cuadrada es igual a Y, ¿sí? Entonces, pues, ¿quién es esto? Son los puntos Y en R, tales que existe X, tal que elevo al cuadrado y me va a quedar la fórmula. X cuadrado más Y cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, son los puntos, fíjense, es una manera geométrica de verlo. Ya sabemos que esa fórmula grafica la circunferencia. Y aquí está el origen, ¿no? Y aquí está 1, aquí está menos 1, aquí llega a 1 la circunferencia y aquí llega a menos 1. Entonces, fíjense, son los puntos yes, digamos, los yes van a estar acá, tales que existe un x abajo, un x acá, ¿sí? Para los cuales la fórmula se satisface. Entonces, fíjense, si ustedes agarran un punto acá y agarran su pareja aquí y, entonces esto es de la forma x, y, entonces aquí está x y aquí está y. Un punto de ellos satisface la condición, pero también un punto hacia abajo, si ustedes lo hicieran hacia, vamos a ponerlo con otro color para que lo vean, unos hacia arriba y otros hacia abajo, si ustedes lo van hacia abajo, este punto aquí, también acá, x, y, también hace la situación, ¿sí? Entonces, si ustedes se saben la gráfica, una manera de saber cuál es la imagen, tienen que aplastar la gráfica. ¿Sí? Hacia el eje Y. ¿Sí? Si ustedes aplastan la gráfica hacia el eje Y, todo, ¿qué les va a quedar embarrado, digamos, en el eje Y? Pues les va a quedar, fíjense, si aplastamos, vamos a ponerle para acá, como es una flecha para acá, aplastando, pues nos va a quedar embarrado el intervalo 1, ¿sí? Coma, menos 1, coma 1. Este es el intervalo que va a quedar embarrado, digamos, en el eje Y. Uy, quiero poner el eje Y, algo así. Uy. ¿Sí? Si ustedes aplastan el círculo hacia el eje Y, lo que les va a quedar embarrado es el 1, ¿sí? El intervalo menos 1, 1, ¿sí? Entonces, ese es exactamente la imagen. Es menos 1, 1. Ya, entonces ese es un ejemplo con algo más complejo, digamos, con un círculo. ¿Está bien? Pero les digo, eso es como más propio de cálculo o tal vez más propio de los cursos de prepa, cómo se calcula la imagen. Se puede hacer de otras formas, pero bueno, ya no quise profundizar más para no salirnos del contexto del álgebra, porque para eso entonces hay que saberse el dominio, ¿sí? Pero bueno, vamos a dejarlo así ahorita. Esa es la imagen. Ah, el dominio, aquí le pongo aquí nota. Si tenemos una relación
una relación en R2, o sea, una gráfica en R2, y conocemos su dibujo, vamos a poner así porque pues, no se define bien eso de dibujo, o su gráfica, vamos a ponerle su gráfica, entre comillas, porque no sabemos qué es eso, para conocer el dominio, basta aplastar la gráfica hacia el eje X. ¿Está bien? En este caso, ¿no? Si aplastábamos también todo el círculo, vamos a ponerlo por acá. Si aplastábamos todo el círculo hacia el eje de las X, ¿no? Pues ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar de menos 1 a 1. Eso es lo que nos va a quedar, ¿sí? Entonces por eso no salía en el dominio que era menos 1, 1. ¿Está bien? Y bueno, ya el otro caso es más sencillo porque el dominio, ya sabiendo esta forma de calcular el dominio cuando tenemos gráficas en R2, el dominio de T2, pues la gráfica, si ustedes aplastan la recta vertical, ¿no? Si ustedes agarran esta recta y la aplastan hacia el eje de las X, ¿no? La aplastan hacia el eje de las X, pues ¿qué va a quedar embarrado en el eje de las... Aquí es X y aquí es Y. Pues ¿qué va a quedar? Pues va a quedar el dominio es R, todo se embarra, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué va a quedar si ustedes aplastan ahora hacia el eje de las Y's? Si ustedes aplastan hacia el eje de las Y's, lo que les va a quedar embarrado también es R. Entonces ese es el rango, digo la imagen. Imagen o rango es lo mismo, ¿eh? Imagen ay, aparte es aquí T2. Entonces, espérenme, aquí es T2. Entonces, imagen de T2 es igual a R también. Entonces, en este caso, dominio y imagen serían igual, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos de dominio e imagen. Y bueno, en todos el contradominio es el segundo conjunto. Entonces, por ejemplo, en las relaciones R1 y R2, el codominio es el conjunto, ¿cuál es? El conjunto A, B, que es B. En las relaciones S1 y S2 el codominio es el segundo conjunto, que es N. Y en las relaciones T1 T2 el codominio pues es R. ¿Sí? Bueno, ya lo notamos eso. Pero ahora, entonces, esto nos lleva a definir el concepto de función. Entonces, definición. Esta sí, quiero que se la aprendan así como de memoria y que la analicen bien porque esto es como la base de todo lo que van a hacer de ahora en adelante. Entonces, fíjense. Sean A y B conjuntos. ¿Está bien? Y R subconjunto de A cruz B y R subconjunto de A cruz B, una relación. ¿Sí? Como las anteriores, unos ejemplos. Diremos que R es una función. Es una función. Sí, pasa lo siguiente. Entonces, esta se puede decir como una definición importantísima del curso. Sí, para todo A en A va a existir un único. Es otro, lo voy a poner. Esto es existe un único. Eso es lo que. Ese símbolo de exclamación es existe un único. Existe un único B en B. Tal que A, B está en R. Ay, le puse números reales. O lo que es lo mismo es para todo A en A
existe un único B en B, tal que R de A es igual a B. ¿Sí? Esto es lo mismo, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a escribir. Cuando son funciones, lo vamos a escribir de la siguiente manera. En este caso, a la función la escribiremos R a una flecha en B, como ya la conocían, ¿sí? Esa es la notación de las funciones que ustedes conocen. Entonces, fíjense, analicen bien la definición. ¿Qué quiere decir? Que para todo A en A existe un único B en B, tal que A, B está en R. La primera observación que sale de la definición de función es que si R subconjunto de A cruz B es una función, como aquí le estoy poniendo que yo necesito que para todo A en A exista un único B en B tal que lo demás, eso lo que nos dice es que si R es una función, entonces de entrada vamos a tener que el dominio de R es siempre todo A. ¿Qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo que en las funciones, ¿sí? Todos se tienen que relacionar, ¿sí? Y además, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces lo voy a poner aquí. Lo que nos dice es decir, todos, vamos a poner así, en una función, lo voy a poner así, todos, para que se entienda, los elementos de A se relacionan, y aquí lo relacionan, fíjense, con un, y aquí lo voy a poner con mayúsculas, único elemento de B. Eso es todo el concepto de función. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ejemplos, ¿no? De los anteriores. Ay, está muy feo eso. Esa letra me salió muy, muy fea. Ejemplos de los anteriores. Tenemos que 1, R1, nos vamos, ¿quién es R1? Su dominio no es todo A, entonces ya de entrada no es función. Tenemos que R1 no es función. ¿Por qué? Porque su dominio no es todo A. Nos vamos con R2. R2, su dominio es todo A. Efectivamente. Ahora nos hace falta ver que todos se relacionan con uno solo. Vámonos con quién es R2, ¿no? R2. 0 se relaciona con A, 1 con B, 2 con A. Fíjense que aunque aquí se repiten, no importa. El 0 solo se relaciona con A y el 2 solo se relaciona con B y el 1 con B. Entonces sí es función. Entonces aquí le ponemos R2 sí es... Oh, esto está muy feo. Sí es función. Y R3 vamos a ver si cumple con ser función. Ahí está muy feo ahí como lo escribí, ¿no? R3, ¿qué es? Su dominio no es todo A. Entonces ya de entrada, ya bailó, ¿no? Porque ahí su dominio no es todo A. El dominio de R3, no es función. Como no es todo A,
entonces su dominio no, entonces no es función, ¿sí? Aquí le falta relacionarse ¿cuál? El 1, no se relaciona con ninguno. ¿Está bien? Entonces, con respecto a eso tendríamos esto. De lo S1, de los otros, S1, ¿quién es? S1, ¿el dominio es todo N? Sí. Entonces, efectivamente. Y todos se relacionan con alguno, con solo uno. Vamos a R3. El 0 se relaciona con 1 nada más, el 1 se relaciona con 2, el 2 se relaciona con 3. Es decir, si aquí yo le incluyera otra vez, le incluyera el punto 0 se relaciona con 0, aquí ya valió, ya no es función porque el 0 se está relacionando con 1 y el 0 se está relacionando con 0. ¿Está bien? Entonces, por eso es función, porque solo se están relacionando con 1. Entonces, entonces vamos a ponerle aquí S2, S1, sí. Sí es función. S2, ¿qué es? S2, ¿quién es? No es función. ¿Por qué no es función? Porque aquí el 0 se relaciona con 1, pero el 1 ya no se relaciona con nadie. El 2 sí, el 3 ya no se relaciona con nadie. Eso es lo que habíamos traducido acá. Es que el dominio de S2 no es todo n. Pasa, por eso aquí lo anoté. ¿Sí? Entonces, como no es todo n el dominio, entonces S2 no es función. ¿Sí? Y así con S1 y S2. Ahora con los de las de ejemplo de las T's. El dominio de la T no es todo R, ¿sí? Porque el conjunto donde estaba definido es R, ¿sí? Entonces, digamos que aquí le faltaría, todos los que están acá fuera del círculo se necesitarían relacionar con algunos otros. Entonces no es función. Y además hasta también, aunque estuvieran relacionados todos, carece de otra cosa, que es que acá X se relaciona con 2, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner T1 no es función. Vamos a ponerle por qué, pues el dominio de T1 no es R. No es el intervalo menos 1, 1, no es los números reales. Y además, pueden poner así. Adicionalmente, x, raíz de 1 menos x al cuadrado está en T1, pero también se relaciona el x con otro punto, ¿sí? X, menos raíz de 1 menos x cuadrada, también está en T1, ¿sí? O sea, es lo que estábamos diciendo acá, ¿no? No es función, porque si ustedes agarran un punto acá, este se relaciona con un punto acá, y este se relaciona con otro punto acá, que tiene dos alturas, digamos, y no puede ser, ¿sí? Entonces, pues por eso no es función. Entonces, en realidad este es raíz de 1 menos x cuadrada, y este de acá abajo es menos raíz de 1 menos x cuadrada. ¿Está bien? Entonces no es función. Y la que sí es función es la T2. Sí es función, ¿sí? Porque si nos vamos a su gráfica, el dominio es todo R, cualquiera se relaciona con uno solo, ¿sí? Que si ustedes agarran un punto en la recta, si la prolongan si quieren, acá este X se relaciona con uno solo, de acá. Entonces sí es función, ¿sí? De hecho es como la función más conocida, ¿no? La recta identidad y igual a X, ¿no? La recta y igual a X. Entonces ese es un ejemplo de una función. El círculo no es un ejemplo de una función, y etcétera, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería yo ver en esta sesión. Y ya con esto pues le avanzamos mucho, porque ya entonces vamos a ver más ejemplos de funciones. Vamos a ver funciones directivas, sobre, composición de funciones y todo eso. ¿Está bien? Entonces bueno, entonces aquí le paramos y nos vemos hasta la siguiente sesión. Bye.